Fernando López Chiesa es tributarista y socio de Lisicki Litvin y Asociados. Creo que es una persona que nos va a poder acercar datos y pareceres acerca de esto. Buenas tardes, Fernando, de acá de Círculo Político, con Pepe Urrutia y Dani Gallardo, quien le habla Enrique Villalobos. Le agradecemos su paciencia, su espera y que nos haya dado la oportunidad de charlar con usted. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, gracias por el llamado y la comunicación. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, lo primero que viene al caso es impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Esa es la frase que falta cuando se habla de esto, de este tema que en su momento el ex ministro Sergio Massa eliminó y que ahora pretende, por una cuestión presupuestaria, supongo yo, recaudatoria, el gobierno y las provincias necesitan de esos fondos. ¿Usted considera que lo que ha trascendido de que el límite para el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría va a ser de 1.200.000 pesos de ingreso salarial, por lo cual se va a incorporar muchas personas al pago de este impuesto, pero también está muy cerca de los límites de las posibilidades de la clase media, cuando un poco más abajo, 600.000 pesos, es el límite de la pobreza? Por ejemplo, en algunas provincias, la ciudad de Buenos Aires lo puso como 1 millón de pesos. ¿Es justo reimplantar el impuesto a las ganancias para los salarios? Bueno, vos hiciste una muy buena descripción ahora y al inicio de la nota, donde, bueno, efectivamente se busca restaurar el impuesto a las ganancias como se lo consideró o se lo conoció toda la vida, como el de la cuarta categoría. Es decir, que acá van a interesar, ¿no es cierto?, si la persona es soltera, si es casada, si tiene deducciones, no sé, como una prepaga, donaciones, colegios de los chicos, para descontar del impuesto y en base a eso tributar el impuesto a las ganancias. Como vos mencionabas acá, el tema es, si soy soltero, bueno, voy a empezar a tributar cuando mi sueldo bruto ronde el 1.260.000 mensual. Y si soy casado con 2 hijos, un bruto de aproximadamente 1.550.000 pesos por mes. Entonces, esto, si lo comparamos con la canasta básica y demás, va a alcanzar a mucha clase media, a mucha clase trabajadora, y que van a volver a tributar el impuesto a las ganancias. Entonces, lo que tenemos que destacar es que más de 1 millón de personas van a volver a este tema del impuesto a las ganancias y que por ende van a ver disminuido, ¿no es cierto?, el sueldo de bolsillo. Si vos me preguntás si estos valores son adecuados o no, bueno, estos valores son los mismos que estaban planteados en el anteproyecto del mes de enero. Entonces, digo, se han olvidado, ¿no es cierto?, de la inflación de febrero y de marzo. Entonces, digo, a mi criterio, este piso, o esta base, o este mínimo, debería estar en por lo menos 1.700.000 o 1.800.000, porque si no queda bajo nuevamente. Generalmente cuando habían pagos adicionales por horas extras o aguinaldos, quienes no lo tributaban pasaban o incurrían en la obligación de pagarlo. Eso ocurría con algunos sectores como bancarios y camioneros, que ahora es muy probable, petroleros también, es muy probable que queden automáticamente comprendidos en el cobro en el pago del impuesto. Exacto, eso es lo que vimos que es una de las principales diferencias en este anteproyecto, donde todos los impuestos que yo cobre como empleado van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias. Entonces, las horas extras, el aguinaldo, la zona desfavorable, zona patagónica, el viático que se pagaba a los camioneros, todo eso va a quedar englobado dentro del impuesto a las ganancias y va a tener que pagar el impuesto. Usted, sí, perdón. A nivel mundial, digo, el impuesto a las ganancias existe para lo que son trabajadores y sueldos. Me parece que acá el problema está en definir a partir de qué monto tengo que pagar ese impuesto. Entonces, parecería que no es razonable hoy, sobre una base promedio de 1.200.000, 1.300.000, porque justamente está afectando mi canasta básica, mi nivel básico de necesidades mínimas y del grupo familiar. Entonces, eso sería lo que tendríamos que corregir. Bueno, ¿a partir de qué momento tenemos esta capacidad de contribuir con el pago de impuestos al Estado, no?
Sí, también le quería preguntar, usted nombró una serie de atenuantes, de hechos que se deducen del impuesto, pero hay uno que siempre también debe tenerse en cuenta, que es el alquiler. Pero resulta que en muchísimos casos los alquileres, al margen de la ley que rija o no rija, o la situación particular que se dio en los últimos años, en los últimos tiempos, muchas veces los alquileres no son, no están sellados los contratos, no se facturan, o sea que no hay cómo demostrarlo fehacientemente ante el órgano recaudador de que se paga tal cantidad de alquiler, tal monto de alquiler. Correcto. Hoy en día tenemos como posibilidad para descontar de esas rentas hasta el 40% del valor del alquiler, es decir, que tenemos como un tope en esos valores que no supera los 200.000 pesos por año para poder descontar. Pero así todo exige ciertas formalidades, bueno, que este contrato esté declarado, que pague sello, como usted decía, y demás. Entonces, muchas veces por estas cuestiones de informalidad hace que la persona que me alquila, bueno, no lo pueda descontar, ¿no es cierto?, del impuesto a las ganancias, sobre todo si es un empleado. Entonces, estos mecanismos para quitar la ganancia están previstos en distintas legislaciones del mundo. Entonces, yo puedo descontar si tengo intereses hipotecarios de un inmueble porque lo compré, descontarlo, o el propio alquiler. Entonces, lo que buscan estas normas es llegar a esa ganancia final después de haber gastado todo lo necesario para satisfacer las necesidades básicas de una persona y su grupo familiar. El Estado siempre reclama más tributos porque por el llamado déficit fiscal nunca puede emparejar las cuentas. Una pregunta que le hemos hecho a otros especialistas también es, dejando de lado la economía en negro, dejando de lado el trabajo y la economía en negro, que eso es importante también en esto que le voy a preguntar, sino del trabajo y la empresa y la actividad económica registrada, ¿hay un porcentaje muy alto de evasión o de elusión del pago de las obligaciones tributarias? Hay un pago que hoy es alto, ¿no es cierto?, en eso lo que tiene que ver con ya sea o la evasión de impuestos o la elusión. Entonces, bueno, eso hace también que se generen menos ingresos o recursos tributarios. Y esto puede ser en cualquier impuesto, ganancias, bienes personales, impuesto al cheque, porque digo, dependiendo de la actividad económica, es donde uno, ¿no es cierto?, deja de contribuir con ese impuesto. Y para esto es necesario, ¿no es cierto?, un plan de fiscalizaciones de revisar y controlar. El tema es que muchas veces esa revisión se hace dentro del mismo zoológico, lo que nosotros llamamos, y a veces no se profundiza en la gente que está totalmente afuera, que está fuera del sistema y que en definitiva tiene una actividad económica, ¿no es cierto?, relevante. Hay una conducta social también. Nosotros en Mendoza lo comparamos siempre y nos llama la atención en Chile cuando uno va a comprar un helado y le hacen una factura. Cualquier objeto, por más pequeño que sea, por más valor exiguo que tenga, lo registran a través de una factura. Acá se vende en comercios registrados que tienen la máquina, la registradora conectada con AFIP, y sin embargo se vende por el costado muchísimos productos sin facturar. Así que existe también una cuestión de conciencia social para la pequeña evasión, la evasión chiquitita, la del almacén o la de la verdulería. Exacto, y eso yo lo vengo remarcando mucho en lo que tiene que ver con el pequeño contribuyente, el pequeño emprendedor, los que están dentro del mundo del tributo. Entonces, la falta de actualización también de las normas, de los valores, de las escalas para poder estar dentro del mundo del tributo, hace que hoy el comerciante y esconda el POSME. Y si yo voy a comprar, me ofrezcan un descuento en efectivo para que no use la tarjeta de débito, de crédito, entonces no tiene que blanquear una determinada operación, o tiene empleados no registrados porque si no, no cierran los números. Entonces digo, esto tiene que ver en gran medida con un proceso inflacionario a nivel país y un proceso de que las actualizaciones de los valores y la escala siempre va detrás de la inflación. Fernando, Daniel Gallardo lo saluda. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal, Bueno, Daniel? me imagino la gente que nos está escuchando
que se preguntará, voy al supermercado y lo que ayer me salía 10, hoy me sale 20 y sale de mi propio sueldo. Y encima me dice el gobierno que me van a cobrar un impuesto sobre ese salario que ya carcomió la inflación. Ahora, ¿cómo debe interpretar el ciudadano que se está con su sueldo tratando de solucionar un problema que produce una explosión en la macroeconomía y la economía en sí, como es la inflación, y por el otro lado se quiere recuperar a través de un impuesto la tranquilidad de los dineros públicos, sobre todo de las provincias? A ver, el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable, que toda la recaudación se distribuye entre las provincias y la nación. Y obviamente, a falta de caja en las distintas provincias, es lo que se ha tratado de negociar entre la nación y las provincias, esta restauración del impuesto a las ganancias, que por ende va a castigar a la clase media que todavía hoy subsiste. Entonces van a ser parte de que financien un cierto de ese gasto público. Hay otros impuestos coparticipables o hay otros impuestos que podrían llegar a coparticipar. Pero bueno, se elige, ¿no es cierto?, el impuesto a las ganancias. Entonces, para mí el tema está quién debe contribuir con esto y a partir de qué salarios y qué valores. Estamos convencidos que no puede ser la clase media, la clase trabajadora que de un día para el otro salga a pagar, ¿no es cierto?, ese impuesto. Muy bien, Fernando. Hay cierta resistencia por parte, obviamente, de los empleados. Así es. Fernando, le agradecemos muchísimo su deferencia, el tiempo que nos ha dedicado y las cosas que han quedado claras para algunos, aunque a muchos no les guste, por supuesto, que haya que seguir pagando. Muy amable ha sido y le deseamos muy buenas tardes acá desde el Círculo Político. Gracias a ustedes y que tengan buenas tardes.